Vamos a, vamos a comenzar. Buenos días. La parte que vamos a revisar hoy ya es el resultado de los avances de toda la semana anterior o semanas anteriores, y el trabajo que se había dejado era generar fechas de efectividad y posteriormente hacer las descargas. Yo les voy a mostrar hoy lo que es el resultado de esa actividad y vamos a analizar muy bien cada uno de los reportes. Ya estamos en una fase donde la autoridad es el tipo de información que solicita. Yo siempre que inicio con una empresa le decimos que ellos no son el cliente. Los dos, la empresa y nosotros, trabajamos para un cliente final que es el SAT. O sea, todo lo que estemos haciendo en materia de cumplimiento, de automatización, tiene que ver con satisfacer al SAT, no al cliente. El cliente es el que manipula la información, pero al final el que debe de pasar la prueba es el propio SAT. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir pantalla e iniciar con esos reportes. Unos 30 segundos. Gracias. Jessica, los reportes que preparaste están en Excel o en PDF. Están en Excel. Uy. En PDF, por favor. De acuerdo, ahorita los convierto. Te voy a mostrar otros que tengo aquí y después vamos a empezar entonces en otro orden. Gracias. Bueno, pues ahorita ya estarán viendo mi pantalla. Este es un reporte que se llama saldos de pedimentos. La finalidad es que ustedes recordarán que la comprobación de las mercancías únicamente es a través del documento oficial pedimento de importación, que puede ser una importación temporal o virtual. Algunas empresas involucran la parte de la temporalidad de... permítanme otra vez. Importan o incluyen en la temporalidad importaciones definitivas. Las importaciones definitivas ya no necesitan llevar un control de la temporalidad, pero también explica las reglas para el control de las operaciones de anexo 24, que cuando tenemos mercancías fungibles deben de entrar en el control de la temporalidad. ¿Qué son mercancías fungibles? Son todas aquellas que al mezclarlas ya no puedo saber su origen. Voy a inventar un ejercicio muy abstracto, pero si ustedes importan tornillos de China y esos tornillos son amarillos y los tornillos que importan de Canadá son azules, aunque lo revuelvan en el proceso, sabemos de qué país es cada uno porque se identifican. En este ejemplo absurdo, pero en la realidad, los dos tornillos son idénticos, tanto el chino como el canadiense,
el chino se importa definitivo y el canadiense temporal. A la hora que yo los mezclo en un tambo, en el proceso, los incorporo al producto terminado, ya no voy a tener manera de identificar su procedencia. Entonces, será la única ocasión, mercancías fungibles que tendrán que estar incorporados al sistema de importación temporal. Ahora, estos pedimentos hay que controlarlos, hay que saber cuánto valían, qué número de componente tienen. Tenemos que ver la fecha de importación. Yo ahorita voy explicando cada campo, pero sobre todo cuánto entró y cuál es el saldo final. Entonces, estarán viendo el pedimento con terminación 108. Tenemos la clave del pedimento, la fecha, enero 1 del 19. Es un tipo de mercancía maquinaria. Podría haber sido, vale, materia prima. Deja ver si tengo aquí otra cosa. Sí, me voy a ir a los de materia prima. Tenemos aquí el pedimento 0129, es una importación temporal. Con la fecha febrero 2 del 21, es materia prima, es una importación temporal. Me está diciendo el tipo de cambio. Luego tenemos la fecha de pago, que no es la misma de la fecha del pedimento. Esto es importantísimo. Si yo inicio un pedimento el lunes y lo termino el viernes, lo pago, no necesariamente lo pagué ese mismo día, lo puedo pagar hasta el martes de la semana que viene si es pedimento consolidado. Entonces aquí tendremos una fecha de creación en lunes y acá tenemos una fecha de pago en martes de la semana siguiente. Aquí tenemos un tema con las fechas y hay que ser muy cuidadoso porque en unas tenemos la fecha inglesa y en otra tenemos para México. O sea, mes, día, año, aquí, porque tiene que amarrar con el documento americano que es el Shipper Export. Y luego tenemos las fechas para la aduana mexicana. Tenemos el número de parte del componente. Por ejemplo, este es un Made 01, tela 01. Entonces tenemos la madera, en la cual entraron 45,360 kilos con un valor de 10 millones de pesos. En dólares, perdón. El reporte lo puedo expresar en dólares o en pesos. Este ejercicio fue hecho en dólares, 10 millones de dólares. Y actualmente tenemos esta valoración, va a ser el de abajo, el de la tela. Son 1,524 metros, 50,000 dólares. Actualmente hay 1,134 metros. Vale. A ver, ¿cómo explico esto? Siempre vamos a tener en el pedimento 3 cantidades. La cantidad comercial, el valor y la cantidad de la tarifa. La cantidad de la tarifa. La gran mayoría de las ocasiones la cantidad de la tarifa es su peso, es en kilos. Entonces va a haber una discrepancia entre la unidad de medida comercial y la cantidad en kilos, que es la de la tarifa. Entonces lo que hacemos es que se va descargando de manera prorrateada a través de una regla de 3 y eso va a hacer que siempre la cantidad comercial se descargue al mismo ritmo y velocidad que el de la tarifa. Por eso aquí tenemos 1,524 metros que pesan 1,134 kilos.
Cuando ya hicimos el proceso de descarga, que es lo que realizaron ayer, ¿qué es una descarga? Bueno, hice una exportación, utilicé un producto terminado, ese producto terminado emplea, entre otros componentes, voy a usar este ejercicio de la tela para la funda y ya descargué. Y mi saldo actual ya no es de 1524 metros. Después de haber hecho las descargas es de 1219 metros. Ya no tengo en el país la responsabilidad de regresar algo que vale $50,000, porque este nuevo saldo en cantidad ahora ya vale $40,000 y su peso actual es de 907. ¿Ok? Entonces, así es como un pedimento de importación a través del reporte de saldos, de una manera muy rápida, podemos saber todo lo que importó y cómo se ha ido descargando y llegar al saldo final. Cuando hablamos de una operación real, este reporte se saca únicamente por un solo pedimento o nos los pueden pedir por toda la operación. Y toda la operación estoy hablando de que podemos llegar, sin exagerar, a 10 millones de registros. 10 millones de registros donde le tenemos que mostrar a la autoridad de cada uno el saldo inicial en comercial, en valor y en tarifa y su saldo actual. Y su saldo actual tiene que cuidar que sea abierto para aquellos que tienen temporalidad. O sea, un pedimento que yo revise aquí y que tenga 3 años, el saldo actual de todos los pedimentos de hace 3 años deberá estar en 0. El pedimento de hace 4 meses o de hace 12 puede tener saldo abierto. Por eso yo les decía que a la autoridad le importa revisar años vencidos en temporalidad, porque cuando regemos este reporte todo tiene que estar en 0 y va a ser muy fácil para ellos darse cuenta si tenemos saldo abierto con 1, 2 o 10. De manera automática hay una regularización con multas, actualizaciones y recargos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Este reporte se llama saldos de pedimentos. Vamos a ver 3. Es lo mismo desde 3 ángulos. Aquí hay que memorizar y eso lo pueden generar y lo vamos a mostrar ahorita en su sistema. Se pueden ir a reportes y buscar saldo de pedimento para aquellos que les interese ver qué saldos arrojó el ejercicio que hicieron la semana pasada. Entonces, me va a decir el pedimento, todas sus partidas y en un resumen, saldo inicial y saldo actual. Ahora voy a mostrar otro reporte. Emilio, ya le mandé los reportes en PDF. Sí, gracias. De acuerdo. Muy bien. El reporte anterior me decía el pedimento y qué componentes tengo. Ahora, este reporte lo que me va a decir, lo voy a hacer más grande, este reporte lo que me va a decir es que este número de parte, ¿en qué pedimentos lo importé? Es distinto, porque yo puedo tener un pedimento con 300 partidas, entonces en el anterior me va a decir el pedimento y cada uno de las componentes que lo amparan. Aquí, si yo tengo duda quiero revisar todos los pedimentos de importación de las pantallas LED de los últimos 6 meses. Entonces entran al sistema, le dan el número de parte y te va a decir cuáles son el pedimento de importación, la fecha, el país, la clave, la familia. ¿Se acuerdan que creamos familias?
Bueno, la familia fue para obtener la descripción en español del componente que estaba en inglés. Entonces, si yo tengo el componente que dice screw, va a tener la familia tornillo. Entonces aquí viene la familia, vemos la fecha de entrada y de pago del pedimento y luego tenemos, aquí sí me pasó el ejercicio, se inició un lunes, 1 de mayo, y se pagó hasta la siguiente semana, que puede haber sido lunes o martes, cuando el pedimento se cierra y se paga. Habrá pedimentos como los virtuales, de hecho los virtuales, que se inician el 1 del mes, se acaban el 30 o 31 del mes y se pagan entre los primeros 10 días del siguiente mes. Entonces, pues la fecha va a ser todavía más amplia. Tenemos fecha de entrada, fecha de pago, la aduana, la sección, la partida. Y luego tenemos la cantidad original, cantidad actual. Teníamos, no se le ha hecho nada porque el saldo inicial es de 111,000, sigue igual, entonces su valor es igual y la cantidad de la tarifa, que es, todos esos pesan 5 kilos. Luego tenemos, estoy buscando alguno que haya tenido algún cambio. Por ejemplo, el número de parte 404L2, que es un receptor de televisión de pantalla plana, entró 1, 2, 3, 4 pedimentos de importación, en la cuales la cantidad son de 13.6 millones, 455,000, 1,000 y 1,000, y me dice que yo importé 14 millones de receptores de televisión de pantalla plana. Y el saldo actual es de 14,097,000. O sea, yo he estado exportando y exportando con esta cantidad. Podemos ver que el descuento se da para este componente en este pedimento, el 0119, porque ya veo que si su saldo inicial era de 13,650,000, hoy es de 13,640,900. Entonces, lo que tenemos aquí es también la disminución de la cantidad de la tarifa, de 13,608 kilos, ahora son 13,598 kilos. Y así es como este reporte me va a decir de cada componente, todos los pedimentos de importación y cuánto importé, cuál es mi saldo actual. Aquí voy a hacer una pausa, porque es muy importante explicar lo siguiente. Ese saldo abierto es el de comercio exterior. No quiere decir que la empresa tiene los 14,097,000. La empresa lleva sus saldos mediante un sistema de ERP o de producción, donde cada vez que recibe mercancía en la planta, abre las cajas y captura lo que realmente llegó. Lo alimenta en el sistema, le da un stock, llega ingeniería, le dice, voy a fabricar tantos televisores, entonces trae de almacén los 1,000 LED para fabricar, o LEDs para fabricar los 1,000 televisores. Entonces, eso se le llama WIP. Está mediante el proceso de producción, while in process. Entonces, se le conoce WIP. ¿Cuánto tengo en el stock? ¿Cuánto tengo en WIP? Cuando termine el WIP, ya tengo un producto terminado en su caja, empaquetado, y lo subo al camión para exportarlo. En el momento que lo subo al camión para exportar, ya no está en la planta. Ese saldo ya no existe. Ya lo dan como salida. Y en el camino se le rompió un LED. Entonces, para fabricar 1,000 televisores no usaron 1,000 LEDs, usaron 1,001.
Ese que sobra se fue al scrap, al desperdicio. Que otro televisor, ya con todos sus componentes integrados, se va a cuarentena y a la hora de estarlo calibrando y probando ven que no va a servir. Entonces lo tiran a la basura completo. Ahí tengo otro scrap. Entonces yo quería fabricar mi televisor y si me salieron 998. Lo subo al camión y se van. Entonces ya tengo dos en scrap y tengo dos que se fueron en el camión, no se han exportado. A veces el camión está en el sur, como puede ser Jalisco, y se tarda 8 horas en llegar a la frontera y no se ha exportado. El sistema Nexo 24 hace lo mismo, o sea, lo que estamos viendo, nuestra materia, hace lo mismo, pero no en los mismos tiempos. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, cuando la mercancía tiene la intención de cruzar la frontera, se hace el pedimento. Hasta que le toca rojo o verde, se da el desaduanamiento y podemos decir que la empresa a partir de ese momento ya tiene en el anexo la obligación de rastrearlo, cuidarlo, hasta demostrar que se fue del país. Y ni siquiera ha llegado a la planta. Recuerden que el RP lo registra al llegar a la planta. Aquí fue al cruzar la frontera, ya tiene la responsabilidad, aunque sean las mismas mercancías. Lo que estoy tratando de explicar es que los tiempos de comercio exterior no son los tiempos de producción y ahí vienen los problemas. Llega a la planta y en el RP, si abrí la caja y decía que habíamos comprado 1000 y llegaron 100, yo inmediatamente le aviso a compras. Compras pide una nota de, ¿cómo se llama cuando cancelas una factura? Una nota de crédito. Pide una nota de crédito por 900 porque dice, yo te pagué 1000 y me mandaste 100, te equivocaste. Al RP entran 100, compras le devuelven lo de los 900, pagó 100 y todo bien, pero en comercio exterior no, porque tú declaraste 1000 y te tocó verde y ya tienes un pedimento de 1000. No, en comercio exterior no tienes manera de demostrar que eran 100 y ahora tienes la obligación de regresar 900, bueno, las 1000, de las cuales 900 no existen. Fue un error de dedo, fue un cero de más en la factura. Y con eso viven las empresas todos los días. ¿Qué hace el sistema a través de este reporte que estamos viendo? Decirles cuál es su saldo abierto. Y ese saldo abierto, eventualmente, para que coincida con lo del RP, tenemos que estar haciendo, es de manera electrónica, el RP me da su saldo a final de mes y yo lo comparo con mi saldo abierto de comercio exterior y las diferencias habrá que cambiarlas de régimen. O sea, esos 900 que no llegaron y están en régimen temporal, los tengo que volver régimen definitivo. No va a haber manera de que los devuelva. ¿Y saben qué pasa con el 80% de las empresas? No se dan cuenta. Jamás vinculan con producción. Se llegan los años, generan este reporte y entonces tenemos el problema de que no coinciden. Y entonces es que tienen que adquirir la auditoría forense que tanto les he mencionado. Y es ahí en la auditoría forense donde a nosotros nos toca comparar cada importación con el RP, con el orden de compra, checar las diferencias documentadas, hacer los ajustes al sistema y finalmente generar un reporte para regularizar o cambiar de régimen de mercancías. Todo es la importancia de este reporte. Cuando más adelante vamos a ver cómo el sistema me lo puede dar de manera automática, pero me tengo que ir paso a paso. Voy a ver si tengo aquí algo más representativo. Pues vale, tenemos la tela para funda. La tela para funda es de este pedimento. Entraron 182,000 metros
y ahora tengo 180,000 metros. Cuando yo lo compare con el RP, pues debo de tener 180,000. Ya aclarando lo de los tránsitos que cruzaron la frontera y no han llegado, eso lo vamos a saber. El proceso WIP, lo vamos a saber. Y esa mercancía que ya se cargó en el camión y que para el RP ya no existe, pero para nosotros mientras no lo exportemos, sigue en el país, y ese camión que tardó 8 horas en llegar, son tránsitos. Entonces, cuando comparamos el sistema anexo 24 con el RP, las diferencias, primero tenemos que descontar estos tránsitos o incidencias para que haga un match, y nunca va a coincidir, pero siempre la empresa puede decirnos, esos transitorios siempre representan el 10% del valor de la cantidad de la mercancía. Únicamente avísame cuando yo tenga diferencias por el 15 o el 20% o de ahí para arriba. Bueno, este es el reporte de saldos por parte. Llevamos 2, pedimentos y por parte. Bueno, esto sigue sin satisfacerle a la autoridad, porque ellos lo que quieren ver es un reporte de historia más detallado. A ver, voy a abrir aquí. Bueno, la pantalla que están viendo se llama historial de pedimentos. Es la combinación de los dos anteriores. Permítanme un segundo, por favor. Segundo. Ok. Entonces, esta es la combinación de los dos anteriores. Tenemos el pedimento de importación. Esto es lo que quiere ver la autoridad, no los que vimos previamente. La fecha, la clave, y ahora me dice, este componente, que es un diodo emisor de luz, miren aquí, dejen calcular. Es el mismo reporte que vimos, pero este ya son 43 páginas de una exportación. Es muy fácil llegar a un reporte real de millones y de millones de registros. Aquí lo que me está diciendo es que este componente obtuvo de este pedimento, se importaron varias cosas. Entre algunas es el 0145FF, que es diodo emisor de luz. ¿Cuánto importé en este pedimento? 3,624 piezas, que valen $9,966, y la cantidad está mal capturada, casi no pesó nada. Esto que están viendo también es de la vida real. Las empresas no cuidan esos detalles, los dejan ir, el agente aduanal no le interesó, lo volteó para otro sitio, y tenemos al final pedimentos con estas cosas. Cualquier pedimento que tenga una diferencia con la realidad se puede rectificar hacia arriba. Por ejemplo, me voy a remitir al ejercicio anterior. Si yo declaré 100, pero a la hora de que llegó me di cuenta que eran 1,000 y le tocó verde, sí puedo rectificar el pedimento y decirle a la autoridad, me equivoqué, no eran 100, eran 1,000. ¿Por qué sí se puede hacia arriba? Porque te estás autodeclarando que eres responsable ahora de 1,000, no de 100. Entonces eso se vale. Lo que no se puede es que tú digas que importaste 1,000, te tocó verde, nadie lo revisó, no hay testigos, y luego digas que no, que eran 100.
eso no se puede, pero hacia arriba sí. Así que el tema del dinero, la cantidad o la comercial o de la tarifa puede cambiar. Ahora, aquí me está diciendo, ¿no hay alguna pregunta de los reportes anteriores antes de seguir con este? Porque este tema es complejidad que los otros. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo Sí, tengo una duda. gracias. Sí, o sea, si entregamos, ¿tenemos que entregar a fuerza los tres o se puede entregar como solo este Muy bien. y los otros dos no? Va a haber un cuarto reporte que les voy a mostrar cómo es que finalmente se le entrega a la autoridad y lo piden en un Excel que ha ido, y gracias por la pregunta porque eso me permite explicarlo, ese reporte de la autoridad ha ido cambiando y se ha ido homogenizando, porque si te revisa la federal, pues es el mismo reporte para todo el país, pero si es recaudación estatal, es lo primero que le pedimos a un cliente cuando llegue el oficio, que nos muestre si fue el estado o la federal, porque los estados agarran para su lado y cada estado pide reportes totalmente diferentes, algunos incongruentes, y a la hora de no entregarlos es parte de la defensa decir que ese campo no es requerido por el anexo 24 porque únicamente te pueden pedir lo que esté en el anexo 24, el artículo 52 de la ley aduanera, anexo 24, y lo que no esté ahí no te lo pueden pedir. Nosotros tenemos muy frecuentemente la solicitud del SAT donde nos pide, además de la partida del pedimento, el número de secuencia. El número de secuencia es el renglón. Si fue la partida 3 o el renglón 10, y ese no lo tenemos. Y no lo tenemos porque la empresa que está en la frontera es imposible que lo tenga, porque la gente aduanal hace el pedimento con la factura que hace la empresa y entonces la empresa lo registra, pero no sabe al final en qué renglón quedó del pedimento. Entonces, aunque lo piden, no viene en el anexo 24 y hay que debatirlo y es parte de la defensa. Entonces, Ariane, lo que vamos a ver en el cuarto reporte ya es cómo se le entrega a la autoridad. Ahora, eventualmente, si la autoridad puede venir, pedirte los reportes si tienes X días para darlos. Pueden ser 10 días, 15 días. La gran mayoría de las empresas se va a pedir una ampliación de un mes, pero hay otras revisiones que llegan y se sientan contigo, piden un escritorio y entonces, además de la sábana en Excel que pidieron, pueden tener duda en alguno y entonces es cuando llegas a imprimir estos reportes individuales. Así que todos son válidos, pero yo diría que la impresión en pantalla o en papel es una excepción. Todos estos reportes se generan en Excel también, no nada más el que pide la autoridad, sino cada uno. Y es que ellos traen su laptop y con eso ya juegan, generan pivotes, no sé qué, en Excel y con eso hacen su trabajo. Y pues bueno, yo para tema del curso, pues es más fácil que lo haga en pantalla, pero todo está en Excel. Bueno, ¿alguna otra pregunta? De acuerdo. Entonces, estamos viendo que el saldo inicial fue de 3,624 y ahora me dice que el 06 fue hecho una exportación en el cual, a ver, deja ver aquí, son 100 y entonces, si yo tenía un saldo de 3,624 y exporté 100, mi saldo actual es de 3,524. Y ahora de 9,966, y ahora es 9,691. La siguiente exportación tomó 400 a través del bill de materiales o de retorno en su mismo estado, o tal vez un scrap que veremos aquí en el tipo de exportación. Se van 400, me quedan 3,124.
En la siguiente exportación se van 1000, me quedan 2124. La siguiente exportación, esto es muy importante, la siguiente exportación pudo haber pedido 3000 diodos, 3000 diodos, pero como este pedimento únicamente tenía saldo de 2124, descarga los 2124, hace que el pedimento ya esté en cero, y la diferencia para llegar a los 3000 se va a otro pedimento posterior. Hay un principio básico en las descargas que se llaman PEPs, primeras entradas, primeras salidas. Esto es importantísimo. Los componentes que se ocupan en un producto, no necesariamente estamos descargando el pedimento de importación con el cual entró al país, porque a la hora que llega a la bodega, se ponen cajas y no sabemos si el estibador tomó la caja que se importó ayer o la de hace 6 semanas, porque le pidieron tornillos y agarró la que se encontraba más cerca. Entonces, no necesariamente el tracking o el seguimiento que tenemos del componente importado, el pedimento, el bill de materiales y cómo fue exportado, descarga estrictamente el pedimento con el que se importó. Entonces, para eso existen las primeras entradas y primeras salidas. Y el sistema, en su algoritmo, los ordena del más viejo al más nuevo, y hasta que las cantidades llegan a cero, como está aquí, se irá el pedimento ya no con fecha del 1 de febrero. Buscar un pedimento del 3 de febrero, del 5 de marzo y se viera hacia adelante. Entonces, no es que sea casualidad que la exportación pidió 2124 cuando ya me quedaban 2124. Ya, está descargando el saldo que hay y lo que haga falta se va al pedimento posterior, pero aquí ya le puedo decir a la autoridad cómo llegué a cero. No, los reportes anteriores me decían que estaba yo en cero, pero ahora le estoy diciendo cómo llegué a cero. O sea, el pedimento de importación, tengo el componente, el diodo que traje de la familia, la cantidad y cada exportación que lo fue descargando hasta cero. Y no necesariamente todos están en ceros. El otro era de luz, tengo un diodo de silicio, entra en 3624 y cómo los voy descargando hasta llegar a cero. Pero voy a buscar alguno que no esté en cero, a ver. No, se pulieron y me dieron puros descargados. Bueno, deja veo. Pues sí me lo cuadraron todo. Un segundo. Bueno, todo está en ceros porque es un pedimento del 2015. Y como les decía, todo debe de estar hecho de esa manera. Si alguno estuviera diferente, inmediatamente es con plazo excedido. Entonces, estos son los 3 reportes de escritorio que tienen ustedes para estar validando su operación. Ahora, voy a salirme y les voy a mostrar cuál es el que utiliza el SAT. Aquí sí les voy a pedir 2 minutos porque lo tengo que preparar. Un segundo, por favor.
Bueno, este reporte, ahora sí estamos viendo lo que nos pide el SAT. Nada más que mis pantallas me estorban, permítanme, lo vamos a ver. Esto es lo que está esperando la autoridad. Un archivo así, que termina en 3 veces el abecedario. O sea, empezamos en la columna A, terminamos en la Z, empieza la AA, A, B, 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 hasta la Z, y casi utiliza un renglón del tercer abecedario. Todo esto es lo que le tenemos que dar a la autoridad. Como es un Excel, pues viene repetido cuantas veces renglones haya, en nombre de la empresa, su dirección, el RFC, su permiso IMEX, los pedimentos, la clave del agente aduanal, clave del pedimento de importación, la fecha de importación, la fecha de pago, el número de parte. Segundo. El número de parte, importada, la descripción. Bueno, nada más con el tema de la descripción. Aunque hay 2 maneras de hacer las importaciones en México. Cuando una empresa está en la frontera, y estar en la frontera, estoy hablando todo lo que esté a 4 horas de la frontera, ellos retienen una bodega de almacén de revisión previa en Estados Unidos. Entonces, pueden tener una bodega en San Diego, Nogales, Arizona, El Paso, Texas, Eagle Pass, McAllen, y tienen la planta en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, Sonora, Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo. Entonces, cuando hay este tipo de intercambios, la empresa recibe de todo el mundo o de todo Estados Unidos, lo recibe en un almacén del lado americano. De este lado, abre las cajas, las revisa, tratando de evitar el error que les dije de los 100 y los 1000, tratando de evitarlos antes, por eso es revisión previa. Entonces, del lado americano, donde todavía no tenemos la intención de generar el envío, se revisa para ver si lo que mandó el proveedor es correcto. Y se arman paquetes y yo puedo tener 20 facturas de proveedores y lo consolido en un packing list de importación porque esas 20 facturas cupieron en un camión. Entonces, las empresas de la frontera no declaran factura por factura del proveedor, se olvidan de él y hacen una proforma, que es el packing list de importación que hicieron en la tarea. Entonces, se hace en SOE y se le manda a la agente aduanal y se va a BUSEM con la fiel del representante legal de la empresa, se va al BUSEM, obtienen la firma electrónica y esa factura ya fue modulada. Con esa factura modulada, el agente aduanal la baja del BUSEM, de la ventanilla única, y hace el pedimento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya tuve la oportunidad de revisar la mercancía, ya tuve la oportunidad de consolidar los embarques y hacer la factura a mi modo, y el agente aduanal se apega a ella. Ahí, la gran mayoría de las veces no hay errores, porque como yo hice la factura, yo le estoy poniendo la descripción a la mercancía, yo le estoy diciendo la cantidad comercial, que puede cambiar. Acuérdense que yo decía en casos anteriores que teníamos el acero, que puede ser en lingotes, en piezas, en kilos, en barras, y cada proveedor me lo manda diferente. Cuando yo lo recibo en el almacén de revisión previa, lo homologo y genero un solo criterio. Se lo manda a la agente aduanal, la buena y la mala. La buena es que la información casi siempre va a estar bien porque se la transmití electrónicamente. El SOE le mandó al broker americano toda la información para el check per export y el SOE le mandó toda la información al agente aduanal mexicano
para el pedimento de importación. Entonces, no hay doble captura, tiene que salir bien. La contra es que no tenemos el número de secuencia del pedimento, como lo mencioné hace rato. Bueno, ese es el modelo 1, empresas IMEX fronterizas. Empresas del sur, Jalisco, que puede ser Guadalajara, Zapopan, Estado de México, o en el Bajío, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, la región de Nuevo León, que puede ser Apodaca, Monterrey, García Sada, o no sé, tantos municipios que hay ahí, o en Chihuahua, Juárez, si es fronterizo, Chihuahua no. Nogales, Sonora es fronterizo, Hermosillo, Guaymas y Empalme no. Entonces, estas empresas es distinto, muy diferente. Las facturas, ahí sí, factura por factura, la recibe la agente aduanal, no la empresa. Las facturas de importación las recibe la agente aduanal y las captura en su sistema. En su sistema. El sistema de los agentes aduanales está regulado por el anexo 22. Nosotros somos el anexo 24, ellos son el anexo 22. El anexo 22, ahí dice que debe tener un pedimento, cómo debe ser llenado, el formato para la patente, para la frontera o el puerto de entrada, todo viene en el anexo 22. Entonces, cuando un agente captura la factura, cuida los intereses del anexo 22. ¿Cuáles son los intereses del anexo 22? Los que ya mencioné, un puerto de entrada que sí exista, un agente aduanal que sí exista, un folio de pedimento que esté en el formato, una fracción arancelaria correcta. Esos son los intereses del anexo 22. Los intereses del anexo 24 es que además de esos, el número de parte existe en tu catálogo. Que el número de parte existe en tu catálogo y que la descripción sea la tuya. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que cuando las empresas que no son fronterizas lo captura el agente aduanal, le pone el número de parte que quiere, el que quiere. Y si tenía dudas que si era un 8 o un 0, pues le pongo el 0. Nadie se lo va a impedir. Que si la descripción medio se parece o no, tampoco le importa, porque eso no le interesa a él, le interesa la fracción arancelaria, no la descripción del componente. Y además, el almacén de revisión previa se encargó que todos los diodos Zener de silicio se llaman diodos Zener de silicio y no a veces le pongan, como estoy mostrando en pantalla, diodos de silicio o diodos Zener de silicio, que son lo mismo, pero alguien lo puso o no lo puso. El agente aduanal me genera muchísimas descripciones para los mismos componentes o se inventa los números de parte. Entonces el problema aquí es que cuando genero este reporte para la autoridad, las descripciones vienen de mi catálogo de materias primas y cuando él lo quiere comparar con el del pedimento, suele ser diferente. Y hay que entrar en circunstancias de explicar. Si ustedes están importando, un ejemplo sencillo, resina plástica, la verdad es que no cambia si dice resina plástica amarilla o roja. No pasa nada, es la misma fracción arancelaria, sea la misma fracción arancelaria, tiene los mismos criterios de origen, tiene los mismos criterios de clasificación, al tener los criterios de clasificación de arancel o de trato preferencial. No pasa nada si le pongo resina plástica con o sin color, pero cuando yo uso resistores, dependiendo de la capacidad de resistor, es una fracción arancelaria muy diferente. Es una restricción arancelaria muy diferente. Una puede requerir una NOM, la otra no, un cupo para regla octava, la otra no, porque dependiendo de la capacidad puede afectar a la industria o no de un país. Entonces, cuando el agente aduanal omite su capacidad, pues, y no es o peor, que pongo otra que no es la que debería de ser, ya se cambia fracción arancelaria y cuando el anexo 24 tiene declarada una y el agente aduanal puso otra, es un verdadero problema, porque para la autoridad los saldos no son por parte. ¿Se acuerdan que les mostré
saldos de pedimentos y les dije la parte. Los saldos por parte, pues obviamente la parte. El historial de pedimentos, saldos actuales y descargas a detalle por parte. Bueno, la autoridad no usa la parte. La autoridad usa la fracción arancelaria. Por eso, todos los reportes anteriores eran trabajo de escritorio para ustedes. Pero al final, a la autoridad lo que yo le tengo que indicar es la fracción. Y si el agente anual lo estuvo cambiando, tengo un problema. Entonces, este tema de la descripción, recuerden, si es empresa fronteriza, suele estar bien. Si es empresa del sur, fracción arancelaria, descripción, unidad de medida, unidad de medida. Si ustedes importan líquidos y son 10 galones, pero vienen en un tambo, en lugar de poner 10 galones en unidad de medida comercial convertido a litros, 15 litros o 17 litros, el agente aduanal le pone una pieza, porque es un tambo. Y luego les toca rojo y va a pasar, porque va a decir un tambo con 5 galones o 15 litros que vale tanto. Sí, pero ya me movió mis saldos. Los saldos de pedimentos se obtienen a través del bill de materiales y el bill de materiales dice cuántas onzas de pintura o de ese líquido lleva, no cuántas fracciones de bote. Pasa todos los días. Esto que les digo, en la tarde vamos a tener 2 demos de a de veras, y es otra vez el mismo tema porque los vamos a escuchar y la empresa va a decir, nuestro caso es muy particular, y los escuchas, ¿no? Y luego te dicen, es que tenemos este problema con los litros y tenemos este problema con las conversiones y nuestra gente no respeta la descripción y piensan que es un caso muy excepcional cuando a todo el mundo le pasa. Y parecería que en algunos casos exagero. No, me quedo corto. La vida real rebasa a esta teoría. Bueno, entonces viene la descripción, la cantidad importada, la unidad de medida, el valor en aduanas, el tipo de cambio, la fracción, no me pidió el número de parte, la fracción, el país, el pedimento de exportación, la clave del agente del pedimento de exportación, la aduana de exportación, la clave, me sigo por aquí la fecha, el número del producto terminado, no de los componentes de importación. Entonces yo puedo tener, si un producto terminado tiene 1000 componentes, nada más en una descarga de un producto exportado va a haber 1000 renglones, mínimo, porque si un componente descargó en más de un pedimento, por esas partidas que les expliqué del anterior, pues va a haber 2 o 3 renglones cuantos pedimentos necesitó por un componente. Entonces, es sencillísimo llegar a millones de registros. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Aquí viene la cantidad descargada. ¿Por qué dice cantidad descargada y cantidad mexicana? Porque conservamos la unidad de medida inglesa y también declaramos la métrica decimal, que es con la que está el pedimento. Entonces le mostramos la original y la métrica. El valor de la exportación, el tipo de cambio, la fracción arancelaria del producto, el país, todos van a ser México, el saldo de importación, el consecutivo, ahí, o sea, cuando estamos en el sur sí podemos tener la secuencia, el número del packing list, el tipo de parte, el consecutivo, y luego viene valor, bueno, el valor fraccionado, todo lo fraccionado que representó esa descarga, pero nunca puse todo esto lo fraccionado. Descargué un pedacito que vale un pedacito, que pesa un pedacito. Todo esto es la cantidad a detalle de lo descargado. Y eso es lo que le entregamos a la autoridad. Ahora, si son millones y millones de registros, o sea, ¿cómo se van a dar cuenta que está mal? Bueno, al pedirlo de manera electrónica, casi termino en 3 minutos para hacer una pausa de 5 minutos. Cuando
pide la autoridad todo esto en forma electrónica y en este formato, él puede saber el cuerpo del pedimento, aunque aquí sean muchos registros, él lo consolida y puede tener el cuerpo del pedimento de importación y tiene algo que fue a través de la ventanilla única que se llama el DAR Stage o expediente electrónico. Entonces, cuando ustedes hicieron la factura, la subieron al BUSEM, la gente no la tomó y hizo el pedimento, le avisó a la autoridad y generó algo que se llama DAR Stage. El DAR Stage es un reporte que nos da mes con mes la autoridad, si se lo pides, si no se lo pides, no. Así que se lo tienes que pedir al menos 12 veces al año, mes con mes. Te lo mandan y en SOE tienes que comparar. Acuérdense que comparamos los saldos abiertos con el RP. Aquí tienes que comparar los saldos del sistema, los pedimentos, sus saldos iniciales con el DAR Stage. Si aquí tengo un pedimento con un folio, una fecha y una fracción y una cantidad, debe ser la misma que está en el DAR Stage. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Cuando le das el Excel, simplemente hace el comparativo DAR Stage y con eso, si las partes que no coincidan, ya las desacredita en automático. O sea, no importa que tú hayas hecho una contabilidad que piensas que es muy buena, si el pedimento no es el que declaró el agente aduanal, si le faltó una factura de las que le diste, si él cambió la fracción arancelaria con la fracción que tú tienes en el anexo 24, si no respetó la unidad de medida, el tipo de cambio, cualquier cosa que no coincida, la autoridad dice, ese pedimento con todo su contenido, te lo desacredito y tienes que pagar el impuesto de regularización. Todo lo que esté dentro de iniciadas las facultades de la autoridad será multado. Todos los hallazgos serán multados. Entonces, por eso la importancia de que en SOE estemos generando el comparativo con el DAR Stage mes con mes. Eso lo hacen los usuarios. No se van a esperar a que llegue la autoridad. Y si hay diferencias, las corrigen. Pero también, créanme, es un universo muy pequeño. Es un universo muy pequeño de clientes que lo hacen bien. Ustedes se han dado cuenta, he ido y venido por un montón de conceptos, he ido y venido por muchísimos reportes, y la ventaja que tomen este taller, pues no es que se vuelvan expertos, sino que sepan que esto existe, al menos, sus términos, el por qué se hace, y ya pueden tener un debate con alguna empresa o algo, con respecto a todo lo que no están haciendo. Entonces, esta es la manera de explosionar algo tan sencillo que fue la tarea de ayer, de hacer descargas de pedimentos. Esta es la finalidad de todo eso. Les debe haber generado un saldo final. Y vamos a ver más adelante cómo podemos, para evitar esto, a través del sistema, generar un reporte diagnóstico antes de que la autoridad lo detecte. Entonces son las 9, nos vamos a una pausa y regresamos a las 9:05. Gracias.
Muy bien. Entonces continuamos. Lo que van a ver aquí era una actividad que las empresas nos contrataban y tenía que ir un asesor. Antes era físicamente, luego vía remota, pero le tenemos que dedicar cerca de una semana para que poder tener un diagnóstico del correcto manejo del sistema y cumplimiento. Pero ya tiene muchos años que tenemos un autodiagnóstico. Te voy a contar la historia del autodiagnóstico. Cuando una vez compramos un carro aquí para la oficina, era un carro sencillito, era de la marca Chevrolet, y ya, andábamos bien. Me pidieron que hiciera un login como usuario del carro, y pues lo teníamos para el manejo de la oficina. Me olvidé de eso, y un día me llega un email y me dice, un diagnóstico del carro, y del año 2008. Digo, todo el mundo espera de eso hoy, pero en el 2008 me llegó un email que decía, el carro cuántas millas había recorrido, el grado de viscosidad del aceite, el nivel de aire de las llantas, el nivel de precisión de los frenos. Bueno, una serie de cosas que dije, wow, ¿cuánto puedo saber yo ahora de mi carro que no sabía? Pero luego me puse a pensar, no, espera, esto no es para, esto que me dijeron que hiciera el login y que me conectara, no tiene que ver con que darme información, es el pretexto. Lo que saben ellos ahora de mí. O sea, ahora saben que los que compran un atajo, o sea, la flotilla de los tajos, cuántas millas recorren al mes, cuánto tiempo están estacionados, te pueden avisar, faltan 10 días para tu mantenimiento, faltan 5 días para tu mantenimiento, ya traes un desfase de 10 días y no has traído tu carro, o sea, en materia comercial, en materia de estadística, bueno, un atajo se mueve mucho menos que un Malibu, o no sé, estoy inventando marcas de la Chevrolet, no sé, y entonces dije, aquí lo importante del diagnóstico no es lo que a mí me dicen, sino lo que a ellos les dice de sus clientes. Entonces me puse a analizar y dije, bueno, también podemos hacer eso con Zoe, porque como es un sistema tan autónomo, después de que instalamos el sistema y se capacita a los usuarios, ya no volvemos a saber de ellos. Y contrata nueva gente, la gente que entró no se capacita, el de anterior sí hacía facturas import-export, pero además hacía las descargas, y el usuario nuevo no hace las descargas, y nadie sabe, y empieza a generar un saldo abierto grande, está generando una serie de problemas, y valdría la pena entonces hacer el diagnóstico del sistema y actuar en consecuencia. Entonces, igual que pasó con el carro, nos pusimos a desarrollar para Zoe un diagnóstico que le dice al cliente, en este reporte escrito que parece que lo hizo una persona, pero lo hizo un robot, le dice todo lo que está mal. Y eso fue el 2008. La nueva versión en el 2018, o sea, 10 años después, ya está en una P en tu celular, y ahora les dice a la empresa todo el diagnóstico en el sistema, les dice cuánto han importado y exportado en valor, en dinero, les genera gráficas, y esto es porque el operación va a hacer sus facturas, y el de finanzas jamás se entera si está hecho la administración de comercio exterior, que son las descargas, la temporalidad que tanto hemos mencionado. Entonces ahora al decision maker no tiene que saber todo, les llega este reporte en email, o todos los días. Antes se corría una vez al mes, ahora se corre todas las noches, y pueden saber lo que está bien o lo que está mal. Entonces los voy a explicar. Acuérdense que todo es con el propósito de nuestro cliente final, que
el SAT y cuidarnos que todo salga bien. Entonces, aquí dice que este reporte se corrió el 14 de julio, o sea, ayer, y le cambiamos por discrecionalidad el nombre de la empresa, y dice, su empresa presenta un riesgo de saldos abiertos con un valor de 10 millones de dólares. Cuando yo corra el valor del inventario, y si el inventario vale 10 millones de dólares, no hay riesgo. O sea, lo mismo tengo en SOE que en el RP, pero si cuando corro el RP, su saldo es de 2 millones de dólares y el anexo 24 tiene 10, quiere decir inmediatamente que hay un usuario que no está haciendo las descargas. Y ahora tiene este riesgo abierto. Y la intención de generar esto en la primera línea es porque el dinero mueve. Perdón, ¿eh? Porque el dinero mueve. Si yo le digo al de finanzas que trae un problema de 8 millones de dólares, me hace caso. Si no, no. Entonces, por eso lo pusimos ahí. Y cada incidencia citada en este reporte lo genera de prueba en un Excel. Todo va a tener un Excel de prueba. Entonces, si tú quieres saber de dónde vienen esos 10 millones, pues abres el Excel 2016. Por cuestión de tiempo no lo voy a abrir, pero es una matriz en Excel que dice, en el 2015 tienes un saldo de 1 millón, en el 16 de 4, en el 17 de 2, papás, por eso hoy tienes un saldo abierto de 10. Y te va a decir el grado de efectividad. Bueno, yo creo que ese es el único que sí vale la pena. Permítanme un momento, voy a buscarlo. Permítanme. Ok, pues aquí está. Permítanme un momento. Bueno, esto me dice de una manera muy rápida que es una empresa sana, porque a pesar de que tiene abierto un saldo de 10 millones de dólares, aquí lo vemos, es una empresa que está acostumbrada a importar 7 mil millones de dólares. A ver. Permítame un segundo, ¿eh? Ok. Es una empresa que está acostumbrada a importar
7 millones. Vale, a ver, déjame ver. Sí, 7 millones. Porque en ese año la empresa inició y tiene un saldo final de 0. Luego es 1 millón, llegó a 0, 13 millones 0, 12 millones 0, 25 millones, 25 mil. Eso le fue mal en COVID. Y luego 10 millones. Y el año 21 hasta donde ha descargado no ha tenido balance. Entonces, aquí lo que me dice es que esta empresa tenía un buen usuario que descargaba, la empresa prácticamente se quedó sin operación. Todo eso me dice este reporte, ¿eh? No tengo que ser adivino. Se va el de comercio exterior, se va. En el 21 empiezan otra vez operaciones y el que contrataron no sabe descargar. Todo eso me dice el reporte. Porque iban bien, y ahora todo lo que importaron no lo han descargado. Entonces tienen a un nuevo gerente de comercio exterior y este reporte a mí me dice que los tengo que contactar. Así de fácil. Es muy interesante todo lo que nos dice esto. ¿Cuál es el grado de efectividad? Así lo denominamos porque dice que fue un 100% efectiva la exportación. Todo lo que importó se fue en cantidad y en dinero. Entonces, ese es el resultado de este reporte. Qué importante es que en unas cifras tan consolidadas me puede decir qué problema tiene el cliente. Bueno, voy a detener esta operación y a mostrar la otra pantalla, permítanme. Muy bien. Otra cosa que me menciona es otra cosa que me menciona aquí es el tema de productos exportados sin BOM. Ustedes ya deben de los BOMs. Entonces saben que había una parte donde se capturaba el encabezado del producto, que era el número de parte, descripción, fracción arancelaria y cantidad. Con eso ya puedo exportar, pero si no alimento el bill de materiales, y es que así pasa, o sea, los datos del producto los dan de alta con tal de exportar y en la actualización de la noche, de la semana o del mes, hasta después reciben el BOM para hacer las descargas. Entonces, aquí me dice que esta empresa tiene 2 productos que ya exportó y que no tienen bill de materiales y los voy a encontrar en el Excel 2012. También lo valoramos para lo que son los subensambles. Esta empresa, la verdad que se ve muy sana, todo está muy bien. Llevo empresas donde tienen 1000 productos terminados sin BOM, o sea, nunca han hecho una acreditación. Terrible. Luego tenemos materias primas importadas que no están en BOM. O sea, tengo 3 componentes que el sistema detectó que los estoy importando frecuentemente, pero si no los piden ningún bill de materiales, se me van a quedar en el país. Tengo que ver por qué no están incluidos. Puede ser caja de cartón corrugado, puede ser foam, puede ser tape, algo de embalaje que no estoy considerando en el BOM y sí lo tengo que poner porque está entrando temporal. Entonces, esta parte me lo dice. Luego tengo materias primas incluidas en BOM sin importar. Esto es al revés. La anterior son componentes que importo y no están en el BOM. Un problema de saldo futuro. No tengo que esperar a descargar, a que venga la autoridad y se dé cuenta. Para eso es este reporte. Ahora, el de los BOMs son materias primas que están en el producto terminado, pero que nunca se han importado. ¿Ok? Entonces, eso podría ser, y se queda ahí, no hay ningún problema, nos va a generar un saldo de algo que no entró al país, y puede ser porque el bill de materiales viene del corporativo, el corporativo empezó un proceso en la planta de San Diego, y cuando lo manda a la planta de Tijuana, aunque lo tenga el BOM, ese componente no se importó, ya viene ensamblado, entonces no pasa nada. Pero hay que saber que no pasa nada con él, aquí me lo indica. Y la otra cosa es que
puede ser que yo tenga la importación de un tornillo que es el 1040 y así lo adquirió compras, pero en el RP me dice el bill de materiales que el mismo tornillo es el 1050. Entonces, al tener un saldo que se está generando abierto por las partes que no las pide el BOM y un saldo negativo por las partes que sí pide el BOM y no se han importado, hay un concepto muy natural en esta administración que se llaman los similares. Y tú le dices al sistema, sí, solo si no encontraste saldo para el 1050, intenta descargar el 1040 a su similar. Y eso es muy normal. Entonces, debe haber alguien dentro de la empresa que sea un experto creando similares. Porque el problema es la velocidad con la que se mueve compras, que a veces no le avisa al RP, pero al final sí los tenemos que hacer match. Entonces, todo esto es en materia de cumplimiento preventivo. Ahora, aquí me dice, no hay el caso, de veras que se ve que es una empresa bien administrada, dice que me indicaría saldos de pedimentos de importación virtual con unidad distinta a la de la familia. O sea, yo no puedo tener algo importado en galones y la familia en el pedimento venga en piezas, es lo que les decía. Galones a litros, pies a metros. No sé si están familiarizados con la unidad de medida metros ópticos o pies ópticos. También existe. Cuando ustedes tienen un pie de cable de fibra óptica y lo estás viendo y mide un pie, ¿por qué dice 3 pies de fibra óptica? Porque dentro de un pie de distancia, ese cable tiene 3 cables de fibra óptica adentro. Cuando decimos 5 pies, no, dice un pie de fibra óptica 5, quiere decir que en ese pie vienen 5 pies de fibra óptica. Y así es como se mide. Entonces también hay que considerarla. Y tenemos unidades de medida muy caprichosas. Tenemos las conversiones únicas. O sea, todas las tablas de la métrica decimal, ustedes ya la capturaron en el sistema, pero luego vienen las caprichosas. O sea, por ejemplo, ¿cómo es que 6,000 each son una pieza? De veras, ¿cómo 6,000 eaches o piezas son una pieza? Sí, porque hay quien compra una caja de tornillos que vale $40, pero dentro de esa caja de tornillos hay 6,000 tornillos. Entonces es una unidad de medida muy caprichosa. En la vida real pasó un cliente que tenía un saldo abierto por millones de dólares, porque era un high runner, ese tornillo se usaba mucho, y multiplicaban 6,000 por 40. O sea, la caja que valía $40 y tenía 6,000 tornillos, multiplicaban cada vez que importaba, el agente aduanal le ponía 6,000, 6,000 por 40 a su valor en dólares. Entonces eso se volvía millonario. Todo eso es lo que tienen que cuidar. Cuando una empresa nos contrata esas auditorías forenses y dice, pero ¿por qué cobras tanto? Mira, no es que cobre tanto, la utilidad no es de ese tamaño, ojalá fuera de ese tamaño, pero es que tenemos que poner 4 asesores, 4 meses. Somos responsables no de hacer la auditoría y reconstrucción de 5 años, sino de cada millón de los millones de registros que están en el expediente, tratar de ver de dónde vino, tratar de entender cómo se componía o se comportaba esa unidad de medida. Y luego somos responsables de resultado por los próximos 5 años que la autoridad tiene facultades para revisar al cliente. Entonces, es un trabajo donde hay un mercado muy, muy grande porque prácticamente el 80% de las empresas, si no es que más, tienen este tipo de problemas administrativos. Pues bueno, me voy a brincar esta parte. El backflash no los quiero confundir. Y, ¿se acuerdan que tuvimos revisiones de las tareas y que les decía no se preocupen porque esto pasa en la vida real? Esto es igual. Aquí me está diciendo que esta empresa tiene un packing list que no lo asignó a factura. ¿Qué pasa cuando un packing list no lo asignas a factura? Bueno, pues puede ser que la mercancía, si cruzó, la capturó el agente aduanal porque no es empresa de frontera y tú no la registraste en el sistema. Entonces, a la hora
de que quieras descargar, pues no tienes que descargar esto que sí está documentado en pedimentos, pero no alcanzaste a protocolizarlo en el SOE. Entonces, no hay que esperar a la sábana en Excel de entregársela a la gente aduanal, porque aquí lo vas a entender y lo vas a corregir desde el principio. Nunca debe haber packing list sin factura, jamás. Las únicas que deben de aparecer aquí son los tránsitos. O sea, si estás capturando los packing list de hoy y corro la rutina en la noche y le faltan 5, pues sí, si son los tránsitos no pasa nada, son las facturas que vas a hacer mañana temprano. Aquí también me está diciendo que esta empresa, igual que ustedes, tiene 25 facturas de importación que no les asignó pedimento. Y ya tiene pedimento sin cuerpo, 0. Ustedes pueden abrir los pedimentos, les dije, el lunes, y se paga hasta el martes que viene, o inicio del mes y se pagan hasta el otro mes. O sea, hay empresas que crean el cuerpo del pedimento, pero nunca le asignaron las facturas. Entonces, por eso dice pedimento sin cuerpo. Y ya, lo mismo que les mencioné, pero hacia las exportaciones. Hay 8 packing list sin factura, y las vamos a ver en este Excel. Hay 11 facturas sin pedimento y 2 pedimentos sin cuerpo. Eso jamás puede pasar a menos de que sean tránsitos. Y ya hace comparativos de fechas con el packing list, diferencias con el pedimento. O sea, yo no puedo tener pedimentos de marzo con facturas de enero. Entonces el sistema valida que todas las facturas correspondan, y el error suele ser en el cambiar el mes día o día mes, que les mostraba yo hace rato con el tema de las fechas, ¿verdad? La inglesa o el calendario como se utiliza en México. Y luego tenemos aquí materias primas con unidades de medida americana errónea, no tiene ninguno. Materias primas con unidad métrica decimal errónea. Aquí hay 3 números de parte con problemas de factor de conversión. Ahí está. Sucede. Seguramente tiene litros contra piezas, error. Entonces nos vamos al 2008 y lo validamos. Fracciones arancelarias mexicanas de importación. Cuando recibimos los componentes del RP, pues ahí tiene número de parte, descripción, unidad inglesa, pero no tiene la fracción arancelaria. Entonces le ponemos una fracción que dice clasificar como temporal, y eso está bien. Lo que no está bien es que las factures. Puede estar en el catálogo, se las mandas a la gente aduanal y le dices, mira, acabo de recibir por instrucciones del RP estos números de parte que voy a empezar a importar en lo futuro. Entonces agarras, se lo mandas a la gente aduanal, le lo clasifica, lo capturas en el sistema. Entonces pasa de clasificar a tener la fracción arancelaria real. Entonces eso es lo que queremos evitar aquí. También, no necesariamente cuando un componente es canadiense, mexicano o americano, no necesariamente necesita tener un certificado de origen, porque ya les mencioné en una sesión anterior que es más fácil obtener una regla octava o un PROSEC que estar renovando los certificados de origen. Pero de todas maneras, el sistema dice que se ubicaron 12 números de parte provenientes de US, MX y Canadá, y que no son Telecan ni Temec. Entonces, te lo pone como warning porque tal vez no te has dado cuenta y estás pagando la tasa general cuando podrías tener el beneficio. Y ya, aquí te da los saldos consolidados por año, por número de parte y año, y eso es tu diagnóstico que puedes tener en el sistema o puedes tener en la aplicación del celular. Hoy ha sido mucho tema de teoría, se ha quedado grabado por si alguien lo quiere ver, no mañana ni pasado, sino dentro de 6 meses o dentro de un año, y retomar varios de los conceptos que están aquí. Para los que pudieran tener la duda, no hay un examen donde vayamos a preguntar estos conceptos. El tema de llevar a cabo el taller y la aprobación es el que hayan concluido con la captura de la información, así que todavía tienen hoy
la sesión del martes para terminar con las capturas y contactarnos por si tienen alguna duda. Se va a valorar el que todos tengan capturado toda la información. Ya la asistencia no la paso porque ya están entrando todos. Entonces estos conceptos no forman parte de un examen, es para que sea más claro el por qué un sistema tiene todas esas medidas de control. La semana que viene, porque la siguiente reunión es el martes, no es el lunes, algo pasó el lunes, entonces lo moví para el martes. Sería prácticamente la última reunión donde vamos a hablar sobre el comparativo DAR-Stage, que lo mencioné hace rato, forma parte de lo preventivo, el comparativo DAR-Stage, y vamos a hablar del anexo 31. El anexo 31 empezó en enero del 2015 y entonces la industria tiene que pagar el IVA del valor de las mercancías. Es todo un tema. Y serían los únicos dos materiales con los que estaríamos abordando el martes. Si Dios lo permite y estamos todos disponibles, sería la intención de esa semana. Antes de concluir la sesión de hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una duda de lo que teníamos que capturar ayer. En la parte de captura de Bomb Scrap, pude capturar el primero, pero ya los otros dos no me dejó. Hice lo que me dijeron en el correo, pero aún así no me dejó capturar. Muy bien. Y también, ¿alguien más tuvo ese problema? Yo tampoco pude hacerlo. Muy bien. Vamos a quedarnos como las sesiones anteriores para ayudarlos en el proceso a los que deseen. Aquí interrumpimos la grabación y